tuvo contentamiento en su corazón cuando Pedro le respondió de esa manera. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué habló Pedro de esta manera? Porque se lo reveló Dios. Ninguna obra humana, sino mi Padre, declara Jesús, que está en los cielos. Jesús, el verdadero Mesías, revelado por el Padre. Y los estudiantes, y los alumnos, y los discípulos estaban entonces preparados para que cuando su maestro ya no estuviera físicamente, ellos son los que tomarían la estafeta de la palabra y empezar a enseñar lo que aprendieron durante 3 años, cuyo centro fue Jesús como el Mesías verdadero. Jesús, el verdadero Mesías. Punto 2. Declarado por los apóstoles. Jesús, el verdadero Mesías, revelado por el Padre. Punto 2. Jesús, el verdadero Mesías, declarado por los apóstoles. Dice el versículo 15: Jesús, interesado de qué había en el corazón y en la mente y entendimiento de sus discípulos, Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿A quién se dirigió Jesús en esta última pregunta? O en esta pregunta, hermanos, a sus discípulos. Él ya sabía lo que decían los que no eran sus discípulos, la población en general. Díganme, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy? ¿Y qué decía la gente? Y que habían escuchado los discípulos. Tú eres alguno de los profetas, posiblemente Jeremías, tal vez Elías, grandes siervos de Dios, grandes profetas del Señor en el Antiguo Testamento. Tú eres uno de ellos. Inclusive Juan el Bautista. Ahora, eso es lo que dice el común de la gente. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y entonces es cuando surge la respuesta, hermanos, y en ella nos basamos para decir que Jesús, el verdadero Mesías, en primer lugar es revelado por el Padre, y estamos en el 2, declarado por los apóstoles. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? La Iglesia romana, hermanos, y no podemos dejar de confrontar las enseñanzas, porque como alguien dijera, la verdad se descubre, la verdad se difunde, la verdad se defiende y la verdad se confronta. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque la Iglesia romana, a partir de estos versículos que hemos leído, dice que y enseña que el apóstol Pedro tiene la primacía sobre todos los demás discípulos, y consecuentemente en estos versículos que hemos leído, la Iglesia romana enseña que el apóstol Pedro fue el primer papa y que tenía como apóstol Pedro la primacía o la supremacía respecto a los otros discípulos. Pero la palabra dice, hermanos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pregunto, y
contesten ustedes en su mente. ¿Y vosotros a quién se refiere? A sus discípulos, ¿verdad? Porque está hablando con ellos, se refiere a sus discípulos. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta de los discípulos. Independientemente de quién lo haya dicho, la respuesta viene de la comunidad. Entonces, hermanos, la pregunta es dirigida a los apóstoles. La respuesta revelada por el Padre que hemos visto es dada a los apóstoles. Aunque uno es el que habla. La pregunta dirigida a la comunidad: ¿quién decís vosotros que soy yo? La respuesta viene de la comunidad a través de uno. La Iglesia romana enseña que Pedro tiene la primacía. Y aquí se percibe, pero mala interpretación. Ahora, hermanos, rechazamos tajantemente que Pedro tenga la primacía. Ahora, yo debo decir, hermanos, que la Iglesia evangélica en general niega que Pedro haya sido el primer papa y niega que haya tenido la primacía o la supremacía respecto a los restantes discípulos de Jesús. Y la enseñanza de la Iglesia evangélica en general, también lo voy a comentar, enseñanza con la que tampoco estoy de acuerdo. Pero daremos, hermanos, lo que considero es una interpretación más fiel a la palabra cuando cotejamos lo que aquí se dice con otras enseñanzas de la misma Sagrada Escritura. Regularmente en las iglesias evangélicas, hermanos, se dice y se juega inclusive con los términos en el original sobre Pedro, sobre Petra, por ejemplo, que es el término original. Y entonces se dice que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo edificaré mi iglesia. Eso es lo que se enseña en las iglesias evangélicas, que Pedro no es la roca sobre el cual Jesús edifica su iglesia. Entonces se pregunta el lector, el oyente, si Pedro no es la roca del cual Jesús declara, entonces ¿quién es la roca? La roca es Cristo, es la enseñanza. Yo creo que esta interpretación también adolece, hermanos, de una consistencia bíblica. Yo digo, hermanos, y creo que mi exposición tiene consenso con las Escrituras al señalar que Pedro, cuando recibe esa designación de Jesús, de que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro sí es la roca. Y debo señalar también de que la roca es Pedro, pero no solo. Entonces, ¿con quiénes? Con los otros discípulos. Porque Él está respondiendo, Él es el que habla, pero las respuestas de la comunidad. Porque la pregunta fue dirigida a la comunidad.
Y él les dijo, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy? Que soy yo. Yo ya sé quién soy yo a partir de lo que dice la gente, pero la gente está equivocada. Si nosotros hiciéramos un escenario, ahora, a mí me interesa lo que ustedes declaren, y en razón a ello va la pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y el vosotros se refiere a la comunidad completa de los discípulos. Pregunta: ¿de dónde vendrá la respuesta que espera Jesús? De la comunidad. ¿Y quiénes son y quiénes integran la comunidad? Los discípulos. Ahora, Pedro es la roca. Añado, pero no solo, incluyendo los discípulos. Y debo agregar, en honor a la palabra, y ahora iremos a otro versículo de la misma palabra, pero tampoco los discípulos solos. Y aquí les pido que vayamos, hermanos, a Efesios, el capítulo 2, el versículo 20. Efesios 2:20. Traten de no perder San Mateo 16. Efesios 2:20. Edificados, Dios a través del apóstol San Pablo dice a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de allí: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces la roca del cual habla Jesús en San Mateo 16 es Pedro. No solo Pedro, el resto de los discípulos. Agrego, no solamente los discípulos o apóstoles, sino los profetas. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En San Mateo 16, versículos que hemos leído, particularmente 15, 16 y posteriores hasta el 20, el rol principal no lo lleva Pedro. El rol principal, el papel principal, es el de Jesús. ¿Con qué designación? De edificador. Cristo es el edificador de la iglesia. Y Dios añadía cada día a la iglesia los que ¿qué? Los que habrían de ser salvos. Porque Él edifica la iglesia. Pedro ni los discípulos tienen la primacía. No llevan el rol principal. En San Mateo 16, el rol principal lo lleva Jesús como edificador. Como en Efesios 2:20, el rol principal tampoco son los fundamentos de los apóstoles y los profetas, sino que el rol principal, y le da sentido al resto, es la piedra del ángulo. ¿Y quién es la piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Ahora no me voy a meter yo a lo que se estudian en X cosas sobre lo que es eisegesis, exégesis, y que veo en la interpretación de San Mateo 16 en las dos tendencias que he mencionado. El romanismo ya lleva su mente prejuiciada con un juicio previo, es lo que quiere decir prejuicio, con un juicio previo de que Pedro es superior. Encuentra un versículo donde aparentemente parece que Pedro es más, pero analizando no solamente el contexto histórico, sino el contexto gramatical del capítulo, ¿quién decís vosotros que soy yo? La pregunta va dirigida a la comunidad, la respuesta es de la comunidad.
Por lo tanto, perdón.